¿Fue realmente una bala enemiga lo que acabó con Antonio Maceo, o fue envenenado antes de la batalla? La muerte del titán de bronce sigue envuelta en misterio y hoy exploramos una teoría que podría cambiar la historia. Quédate, porque esto te va a sorprender. La muerte de Antonio Maceo y la teoría del veneno. Uno de los héroes más venerados de la Guerra de Independencia de Cuba fue Antonio Maceo, un líder mambí cuya valentía inspiró a generaciones. Pero la muerte de Maceo está envuelta en misterio y controversia. Hoy, exploramos una teoría menos conocida, la que sugiere que Maceo pudo haber sido envenenado antes de su muerte en 1896. El 7 de diciembre de 1896, Maceo murió en la batalla de Punta Brava. La versión oficial siempre ha sido que murió en combate, defendiendo la independencia de Cuba de los colonizadores españoles. Sin embargo, algunos historiadores y testigos aseguran que hubo más que un simple enfrentamiento. Se dice que antes de la batalla, Maceo pudo haber sido envenenado por agentes españoles o incluso por traidores dentro de sus propias filas. Existen relatos de que el general mambí no se encontraba en su mejor estado físico en los días previos a la batalla, mostrando signos de debilidad. Algunos apuntan a que, tras su muerte en combate, los soldados españoles no creyeron que su caída fuera producto de la lucha, sino de una posible intoxicación. Hoy en día, la teoría del veneno sigue siendo una especulación, pero no deja de alimentar las dudas sobre una de las muertes más emblemáticas de la historia de Cuba. ¿Fue una muerte heroica en batalla o un trágico complot? La verdad, probablemente, nunca la sabremos. El uso de bombas de manguera. En la Guerra de los 10 años, los mambises, guerrilleros cubanos que luchaban por la independencia, no solo se enfrentaron a las fuerzas coloniales españolas en el campo de batalla, sino también con un grave desafío, la falta de recursos. Pero eso no les impidió ser creativos, y crearon armas verdaderamente insólitas, como las bombas de manguera. Las bombas de manguera eran tubos de hierro improvisados, fabricados con lo que los mambises encontraban a su alrededor, como caños de riego de las plantaciones. Estos tubos se llenaban de pólvora y se usaban como explosivos rudimentarios en ataques a las tropas españolas. Este tipo de artefacto, aunque primitivo, causaba grandes daños debido a su gran poder de explosión. Las bombas de manguera demostraron la astucia de los guerrilleros cubanos. No tenían acceso a las armas sofisticadas de los colonos, pero su ingenio les permitió darles un golpe directo a las fuerzas opresoras. Estos dispositivos eran una mezcla de ingenio y necesidad, reflejando el carácter improvisado y valiente de la lucha mambisa. Estas bombas, aunque simples en su construcción, son un ejemplo más de cómo los mambises no solo lucharon en el campo, sino también con su capacidad para adaptarse y resistir las adversidades. El ingenio cubano en la guerra no conoce límites. El desembarco de los 500. En 1871, un grupo de exiliados cubanos, liderados por el Partido Revolucionario Cubano, intentó reforzar la lucha por la independencia con una misión arriesgada. Fue conocido como el Desembarco de los 500, pero, como muchas otras iniciativas de ese tipo, este intento terminó en desastre. El plan era que los exiliados llegaran a Cuba, se unieran a los guerrilleros mambises y lanzaran una nueva ofensiva contra las fuerzas coloniales españolas. Sin embargo, el desembarco fue un fracaso total. Los 500 hombres fueron derrotados rápidamente y muchos fueron capturados o ejecutados por las fuerzas españolas. Este episodio subraya las dificultades a las que se enfrentaban los luchadores cubanos en el exilio. La falta de recursos, la traición y la fuerte presencia militar española hicieron que cualquier intento de intervención fuera extremadamente peligroso. El desembarco de los 500 es un recordatorio de los riesgos y sacrificios que los cubanos estaban dispuestos a tomar por su independencia. El fracaso de esta misión no detuvo la lucha, pero sí dejó una marca de frustración. A pesar de todo, los ideales de independencia siguieron vivos en los corazones de aquellos que soñaban con una Cuba libre. La traición de Bárbara. En medio de la lucha por la independencia de Cuba, hubo historias de valentía, pero también de traición. Hoy te contamos la historia de Bárbara, una mujer que se infiltró en las filas del ejército español y cuya ejecución dejó una huella en la historia de la independencia cubana. Bárbara era una espía que, bajo una identidad falsa, se unió al ejército español con la intención de obtener información vital para los mambises. Pero, en un giro inesperado, fue descubierta y ejecutada por las autoridades coloniales. A pesar de su muerte, Bárbara se convirtió en un símbolo de sacrificio y lealtad a la causa. Fue vista como una mártir por muchos,
un recordatorio de los altos costos de la lucha por la independencia. Su valentía sigue siendo una de las historias menos conocidas de la guerra. La historia de Bárbara nos recuerda que la lucha por la independencia cubana no solo fue una guerra de hombres, sino también de mujeres valientes dispuestas a darlo todo por la libertad. La rebelión de los agricultores. En 1884, un grupo de agricultores cubanos, cansados de la explotación colonial y de las duras políticas fiscales, decidieron levantarse contra el poder español. Aunque este levantamiento no es tan conocido, marcó un hito en la historia de la resistencia cubana. La rebelión de los agricultores no era un movimiento por la independencia en sí, sino una protesta contra los abusos coloniales. Los agricultores estaban hartos de las altas cargas fiscales y la explotación laboral, y decidieron tomar las armas para defender sus derechos. A pesar de la falta de recursos, los rebeldes se enfrentaron a las tropas españolas, lo que demuestra cómo la resistencia no solo vino de los mambises, sino también de aquellos que trabajaban la tierra. Aunque la rebelión fue sofocada rápidamente, este levantamiento anticipó la creciente insatisfacción y resistencia que culminaría en la última guerra de independencia. La rebelión de los agricultores es un ejemplo de cómo las tensiones sociales en Cuba estaban creciendo, preparando el terreno para los grandes movimientos que seguirían en la lucha por la independencia. El héroe del sol y su sacrificio. En 1895, durante la última guerra de independencia, surgió una figura que pasó desapercibida para muchos, pero cuya valentía fue heroica. Francisco Javier de la Vega, conocido como el héroe del sol, es recordado por su sacrificio en el campo de batalla. De la Vega luchó en varias batallas en el centro y el oeste de Cuba, enfrentándose a las tropas españolas con una valentía que pocos podían igualar. En una de las emboscadas más difíciles, a pesar de ser superado en número, decidió quedarse atrás para cubrir la retirada de sus compañeros, sacrificando su vida para salvarla de los demás. Su sacrificio se convirtió en un símbolo del compromiso total con la causa independentista. Aunque su nombre no siempre aparece en los libros de historia, los mambises lo recordaron como un héroe que, al igual que muchos otros, dio todo por la libertad de Cuba. El sacrificio de Francisco Javier de la Vega es una lección de heroísmo que trasciende el tiempo. Su valentía en el campo de batalla sigue siendo una inspiración para todos los que luchan por la libertad. El lema, el que no lucha, que no coma. Durante la Guerra de Independencia, los mambises luchaban no solo contra el ejército colonial español, sino también contra la falta de recursos y el desinterés de algunos cubanos. Por eso, surgió un lema que reflejaba la dureza de la situación: el que no lucha, que no coma. Este lema era una forma de presión sobre los civiles cubanos que no se unían a la lucha. Los mambises, que sufrían escasez de alimentos y recursos, decidieron que aquellos que no apoyaran la causa no recibirían ayuda. Era una manera de forzar a la población a tomar partido por la independencia. El lema reflejaba la extrema necesidad y la determinación de los mambises. Sabían que sin el apoyo de todos, la lucha sería aún más difícil. Aunque esta política de aislamiento fue cruel, fue una de las muchas tácticas utilizadas para movilizar a la isla en la lucha por la independencia. El que no lucha, que no coma es un ejemplo del tipo de sacrificios y decisiones difíciles que los cubanos tuvieron que tomar durante la lucha por la independencia. Un recordatorio de la firme determinación de los mambises para alcanzar la libertad. El Morro de La Habana, historia y defensa de Cuba. Majestuoso, imponente y testigo del paso del tiempo, el Morro de La Habana ha sido durante siglos el guardián de la ciudad y símbolo de la resistencia cubana. Acompáñanos en este viaje por su historia, desde su construcción hasta los cambios que vivió en 1959. Orígenes y construcción. Nuestra historia comienza en 1589, cuando el rey Felipe II de España ordena reforzar las defensas de La Habana. Con los continuos ataques de piratas y corsarios, la ciudad necesitaba una fortaleza capaz de resistir cualquier amenaza. El ingeniero italiano Giovanni Battista Antonelli fue el encargado del diseño. La construcción tomó casi 30 años y no estuvo exenta de dificultades. Las piedras fueron extraídas de canteras cercanas y transportadas con gran esfuerzo. Cuando finalmente se completó, el Castillo de los Tres Reyes del Morro se convirtió en la principal línea de defensa de La Habana, con una ubicación estratégica en la entrada de la bahía. Los ataques al Morro. Desde sus inicios, el Morro fue un blanco codiciado por piratas, corsarios y potencias extranjeras. La Habana, con su puerto estratégico, atraía la atención de quienes querían controlar el comercio del Caribe. Piratas y corsarios,
siglos XVI y XVII. Antes de que el Morro existiera, en 1555, el corsario francés Jacques de Sores saqueó La Habana sin encontrar resistencia. Este ataque dejó en evidencia la necesidad de construir defensas más sólidas. Décadas después, la amenaza continuó. En 1668, el famoso pirata inglés Henry Morgan planeó atacar La Habana, pero al ver la fortificación del Morro, decidió no arriesgarse y cambió de objetivo. El ataque británico de 1762, pero ni siquiera los imponentes muros del Morro pudieron resistir la invasión más devastadora de su historia. En 1762, durante la Guerra de los 7 Años, una flota británica de 50 barcos y más de 14,000 soldados atacó La Habana. El asedio comenzó el 6 de junio. Durante semanas, los británicos bombardearon el Morro con artillería pesada, mientras las tropas españolas, lideradas por el gobernador Luis de Velasco, resistían con valentía. Finalmente, tras abrir una brecha en las murallas, los británicos tomaron la fortaleza el 30 de julio de 1762. La Habana cayó en manos británicas y permaneció bajo su control hasta 1763, cuando España la recuperó en un intercambio territorial por Florida, en el Tratado de París. La Guerra Hispano-Cubano-Estadounidense, 1898. El Morro volvió a sufrir agresiones en 1898, cuando la Marina de Estados Unidos bombardeó La Habana durante la Guerra Hispano-Cubano-Estadounidense. Aunque la fortaleza no fue tomada directamente, recibió impactos de artillería que dañaron su estructura. Tras la victoria estadounidense y la independencia de Cuba, el Morro dejó de ser un punto de defensa militar activa, aunque su historia de resistencia quedó marcada para siempre. El Morro, en el siglo XIX y principios del XX. Tras la reconquista española en 1763, el Morro fue reforzado y modernizado. Se añadieron nuevas baterías de cañones y a finales del siglo XIX, un faro de más de 30 metros que aún sigue en funcionamiento. Durante las guerras de independencia de Cuba, el Morro sirvió como prisión para rebeldes cubanos. Muchos patriotas fueron encarcelados en sus calabozos, convirtiéndolo en un símbolo de opresión y lucha. Cuando Cuba se independizó, en 1898, tras la intervención estadounidense en la Guerra Hispano-Cubano-Estadounidense, el Morro pasó a manos del gobierno cubano, pero siguió siendo una instalación militar estratégica. Transición hacia la era moderna, 1902 a 1959. En la primera mitad del siglo XX, el Morro dejó de ser un bastión militar para convertirse en un atractivo turístico y cultural. En 1928 fue declarado Monumento Nacional y se restauraron algunas de sus áreas. Sin embargo, también fue testigo de tiempos turbulentos. Durante la dictadura de Fulgencio Batista en los años 50, la fortaleza se usó ocasionalmente para encarcelar a opositores políticos. Con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el Morro inició una nueva etapa en su historia. Fidel Castro y el Che Guevara lo usaron para eliminar a todos los opositores a la Revolución Cubana. Muchos años después su función militar desapareció y poco a poco se convirtió en un sitio histórico y turístico de gran importancia para la identidad cubana y la supervivencia de la isla. ¿Sabías que Cuba tuvo trenes antes que España? Y eso es solo el comienzo. Aquí van 5 curiosidades del ferrocarril cubano antes de 1959 que casi nadie conoce. 2 compañías, 2 numeraciones, cada una ponía sus propios números a las locomotoras. Ni ellos entendían. Trocha militar secreta. La línea Júcaro-Morón fue construida para frenar a los mambises. Luego terminó llevando pasajeros. Trincheras sobre rieles, se usaban bloqueos, fortines con aspilleras, para proteger estaciones durante la guerra. Tranvías mitad caballo, mitad vapor. En La Habana, por años, compartieron rieles los caballos y las maquinitas. Trenes cañeros con pasajeros. Algunos ingenios tenían redes ferroviarias tan completas que hasta llevaban gente. Cuba fue potencia ferroviaria en el Caribe, y casi nadie lo cuenta. Síguenos para más historia que no viene en los libros. ¿Un cubano escribió el himno nacional de Guatemala? Esto te va a volar la cabeza. Se llamaba José Joaquín Palma y huyó de Cuba tras luchar contra los españoles en la Guerra de los 10 Años. Se exilió en Centroamérica,
vivió en Honduras y llegó a Guatemala, donde trabajó como poeta, periodista y hasta diplomático. En 1896, Guatemala lanzó un concurso para escribir la letra de su himno. Palma participó anónimamente y ganó, pero no reveló su identidad hasta años después. Y cuando lo hizo, todo el país lo aplaudió de pie. Así que sí, el himno de Guatemala fue escrito por un patriota cubano. Comparte esto si tú tampoco lo sabías. La historia tiene sorpresas por todas partes. Hoy te traigo 5 señales infalibles para reconocer a un cubano, sin necesidad de ver el pasaporte. Número 1. Hablan alto. Si estás en una sala y de repente alguien entra hablando como si estuviera en un estadio, felicidades. Acabas de encontrar a un cubano. No es que estén molestos, es que así hablan con amor, con fuerza, con sabor. Número 2. Le echan sal al café. ¿Sal en el café? ¿Cómo? Sí, hay cubanos que hacen eso. Dicen que es para quitarle el amargor, otros que es cosa de la abuela. Sea como sea, si ves a alguien haciendo esto, no es raro, es cubano, y probablemente tiene tremenda historia detrás. Número 3. Se echan mucho perfume. Perfume pa' salir, pa' dormir, pa' ir a comprar el pan y hasta pa' sudar rico. Un cubano no sale de la casa sin dejar una estela aromática a donde vaya. Demasiado, nunca. Es estilo caribeño, mi amor. Número 4. Discuten con pasión. No están peleando. Están hablando normal. El cubano discute con fuego, con movimiento, con alma. Y en 5 minutos, se están riendo y tomándose un cafecito como si nada. Número 5. Gastan todo en ropa y zapatos. El cubano puede tener solo 5 pesos, pero tiene que andar vestido como si fuera a una pasarela en París. Zapatos relucientes, ropa cara y actitud de estrella. Porque para verse bien, el cubano se sacrifica, pero siempre con estilo. Y ahí lo tienes, mi gente, 5 formas de reconocer a un cubano en cualquier parte del mundo. ¿Y tú? ¿Qué otra señal conoces? Déjala en los comentarios y no olvides suscribirte. Nos vemos, a Cere.